El aire helado dentro de los muros del palacio, el silencio roto solo por el susurro de un testamento que se lee en voz alta. Una orden final de la reina Isabel II. Un decreto secreto que no solo despojaría a Camila y Meghan de las joyas más sagradas de la corona, sino que también encendería la llama de una guerra familiar que haría temblar a la monarquía hasta sus cimientos. El testamento de un monarca no es meramente un documento legal, es un mapa del futuro, una declaración final de poder y un veredicto solemne sobre el legado. Cuando las últimas voluntades de la reina Isabel II fueron leídas en la quietud opresiva de un salón del Palacio de Buckingham, el aire se volvió denso, cargado con el peso de 1000 años de historia. Cada miembro de la familia real presente contuvo la respiración, pero según una fuente interna con conocimiento íntimo de los procedimientos, la verdadera bomba de tiempo no estaba escrita en el pergamino. El verdadero cataclismo fue un decreto personal, una directiva comunicada en vida que provocó el verdadero terremoto. La reina, en sus últimos y reflexivos meses, había tomado una decisión definitiva, una que protegería la línea directa de sucesión y el simbolismo más profundo de la corona. Había ordenado, con una claridad inquebrantable, que el acceso a la colección real, específicamente a las piezas más emblemáticas y sagradas destinadas a la futura reina consorte, Catherine, quedara estrictamente prohibido tanto para Meghan Markle como, en una jugada que dejó a todos atónitos, también para la reina Camila. Esta directiva, revela la fuente del palacio, fue una obra maestra de estrategia dinástica. No se trataba de un simple capricho o de una rencilla personal. Fue un movimiento diseñado para preservar la integridad y el misterio sagrado de unas joyas que no son meros adornos, sino la encarnación física de la historia, el poder y la herencia real. Cada diamante, cada perla, cada zafiro engastado en esas tiaras y collares es un capítulo de la historia británica. Permitir el acceso sin restricciones era, en la mente calculadora de la reina, diluir su poder, profanar su significado. La revelación de esta orden póstuma no fue una simple formalidad, fue una bomba de tiempo que detonó en el corazón mismo de la Casa de Windsor, exponiendo una monarquía en su crisis más fundamental. El conflicto que se desató no era sobre la riqueza material, sino sobre el estatus, sobre quien pertenecía al círculo más íntimo del poder y quien, de ahora en adelante, quedaría relegado a la periferia. Para entender la magnitud de este decreto, hay que comprender que la colección real es un arsenal. Son armas de diplomacia, escudos de tradición y coronas de autoridad. El acceso a estas piezas es un privilegio, no un derecho, y está regulado por una red compleja de poder, tradición y el juicio personal del soberano. La reina Isabel II vio con creciente alarma lo que consideraba dos amenazas existenciales para el futuro de la corona: la infiltración silenciosa de la ambición de Camila y el individualismo disruptivo y de estilo hollywoodense de Meghan. Según el informante, la reina sentía que la monarquía debía sobrevivir a ambas. Su decisión fue un cortafuegos, una línea de sangre trazada en tinta permanente para proteger el linaje de Diana a través de William y Catherine. Consideraba a Catherine no solo su nuera, sino la guardiana del futuro, la encarnación de la gracia y el deber que ella misma había defendido durante 70 años. Entregarle el control simbólico de estas joyas era asegurar que el espíritu de la monarquía, tal como ella lo entendía, perdurara. La puerta se había cerrado. El mensaje era severo y claro. Esta era una proclamación, un punto sin retorno que sumiría a la ya atribulada familia real en su guerra oculta más peligrosa. La noticia del decreto secreto de la reina no llegó al príncipe Harry como un susurro, sino como un trueno que sacudió los cimientos de su mundo. Un informante del palacio, una fuente que ha permanecido en las sombras por temor a represalias, revela que esta inesperada situación se había estado gestando durante meses, creando una atmósfera de tensión y angustia que afectó profundamente al duque. Harry quedó devastado, confiesa la fuente con voz grave. No lo vio como un asunto de protocolo o de jerarquía. Para él fue una traición personal, un ataque directo contra su esposa y, por extensión, contra el santuario de la memoria de su madre. El peso de esas palabras es inmenso.
La decisión de la reina, comunicada a través de sus asesores más veteranos con una frialdad calculada, no fue un capricho senil, sino una respuesta directa y brutal a una serie de eventos que habían causado una profunda inquietud en el establishment real. La conducta de Meghan, particularmente en los meses previos a su boda, y sus expectativas, consideradas inapropiadas por los cortesanos más antiguos, habían generado un descontento palpable. La reina no estaba complacida, continúa el informante. Consideraba que Meghan, como un nuevo miembro de la familia, debía ganarse su lugar, no exigirlo. El palacio, por tanto, determinó que se debía trazar una línea infranqueable. El mensaje, severo y directo, fue comunicado primero al príncipe William, el heredero, el protector de la corona, subrayando la gravedad del asunto. Se dice que la reina le informó personalmente, en una conversación privada en el castillo de Windsor, que las piezas más icónicas de la colección real, y específicamente aquellas que una vez adornaron a la princesa Diana, no estarían inmediatamente accesibles para Meghan. Esta restricción fue particularmente cruel, un golpe maestro de la guerra psicológica palaciega, pues trazaba una división de estatus y preferencia dentro de la propia familia. Pero más que eso, tocaba el legado sagrado de Diana, convirtiendo sus joyas en un arma. La furia de Harry no se manifestó en gritos ni en portazos. Fue una furia silenciosa, una que congela el aire y precede a las tormentas más destructivas. Se encerró, negándose a hablar con nadie más que con su esposa. La fuente lo describe como un hombre atormentado, atrapado entre la lealtad a la abuela que adoraba y la defensa de la mujer que amaba. Sentía que la institución a la que una vez juró servir le estaba dando la espalda, utilizando el recuerdo más preciado de su madre para castigarlo. La decisión no era negociable, era una proclamación, un veredicto, y en el silencio de Frogmore Cottage un abismo comenzó a abrirse, uno que no solo lo separaría de su familia, sino que marcaría el principio del fin de la relación con su hermano. La tensión se había vuelto, simple y llanamente, insoportable. Para comprender la decisión aparentemente cruel de la reina, es imperativo apartar las emociones y adentrarse en la lógica fría e inquebrantable de la corona. Esto nunca fue una simple disputa familiar, fue una lección magistral y despiadada sobre la jerarquía. Una fuente de alto rango del palacio, un hombre que ha servido a la monarquía durante más de 4 décadas, lo expresó de manera inequívoca. Aunque la reina sentía un afecto personal genuino por Meghan, este asunto trascendía los sentimientos. Se trataba de la jerarquía. La reina estaba demostrando, de una manera que nadie pudiera malinterpretar, la importancia de mantener el orden y la precedencia correctos dentro de la familia. La línea de sucesión no es una sugerencia, es el pilar de la institución. Aquí, la narrativa de las dos duquesas se convierte en la clave de todo el conflicto. Catherine, la princesa de Gales, no era simplemente una cuñada, estaba destinada a ser la reina consorte. Su camino estaba constitucionalmente definido. Su acceso a la colección real no era un capricho o un privilegio. Era un requisito indispensable de su futuro cargo. Se esperaba de ella que asistiera a cenas de Estado, recepciones diplomáticas y aperturas del Parlamento, eventos donde la monarquía debe exhibir toda su pompa y poder. Sus joyas son el uniforme de su rango. En un marcado contraste, Meghan, a pesar de ser posiblemente la mujer más famosa del mundo en ese momento, ocupaba un lugar inferior en la línea de sucesión a través de su matrimonio con el repuesto. La institución opera con una memoria de 1000 años, una perspectiva que ignora la fama pasajera. Catherine había pasado casi 2 décadas asimilándose metódicamente a la institución, aprendiendo sus reglas no escritas, demostrando pacientemente su comprensión de las exigencias de la vida real. Su largo noviazgo con William no fue una espera pasiva, fue un aprendizaje. Meghan, en cambio, tuvo un mandato notablemente breve y tumultuoso antes de su dramática renuncia. La idea de ganarse el puesto es fundamental en una organización tan antigua y rígida. Los novatos, sin importar cuán brillantes o populares sean, no reciben los mismos privilegios que los miembros de alto rango. Para los Sussex, quienes veían el mundo desde una perspectiva más personal, moderna
e igualitaria, esta lógica institucional era incomprensible, un vestigio arcaico de un mundo injusto. Se sintieron víctimas de un desaire personal, pero para la corona era simplemente la reafirmación de un principio inmutable. El orden debe ser preservado. La jerarquía es absoluta, y la maquinaria de la monarquía continuará su marcha, cueste lo que cueste, y aplaste a quien aplaste en su camino. No hay espacio para la emoción en la supervivencia de una dinastía. Mucho antes del decreto final de la reina y de la furia silenciosa que consumiría a su nieto, las señales de este choque cultural monumental ya eran evidentes, escritas en el brillo frío de los diamantes. El ahora infame incidente conocido como Tiara Gate, ocurrido en los días febriles previos a la boda real de 2018, no fue una simple anécdota, sino un presagio, un prólogo a la gran tragedia que se avecinaba. Los rumores se arremolinaban por los pasillos del Palacio de Buckingham como un viento helado. La futura duquesa, Meghan, tenía el corazón puesto en una tiara específica, una pieza audaz con grandes esmeraldas. Sin embargo, su elección inicial fue denegada de manera tajante. La razón oficial, susurrada por los cortesanos, era que el origen de la pieza era desconocido, una procedencia incierta que generó una profunda preocupación entre los asesores de la reina y sus vestidores, guardianes de la historia de cada gema. La situación, que podría haberse manejado con diplomacia, escaló a una velocidad vertiginosa. Según múltiples fuentes del palacio, el príncipe Harry, viendo la decepción en el rostro de su prometida, se enfureció. En una acalorada y explosiva confrontación con miembros del personal de la reina, se afirma que pronunció la frase que se convertiría en su epitafio dentro de los muros del palacio, una frase que resonaría en los tabloides de todo el mundo. Lo que Meghan quiere, Meghan lo consigue. Esta declaración, independientemente de si fue dicha exactamente con esas palabras, fue percibida no como una defensa apasionada de su futura esposa, sino como un sacrilegio. Fue vista como la antítesis misma de la filosofía real que predica el servicio y el deber por encima del deseo personal. Sugería un enfoque transaccional, al más puro estilo de una celebridad de Hollywood, hacia una institución milenaria fundada en la reverencia, el sacrificio y la tradición. Una fuente analizó la situación en ese momento, intentando darle un contexto. Meghan puede ser difícil y tiene estándares altos porque está acostumbrada a trabajar en un entorno de Hollywood. Sin embargo, esta interpretación, aunque comprensiva, simplifica en exceso la compleja dinámica en juego. La idea de que su carrera en la exitosa serie Suits la había condicionado a hacer demandas a una monarca era, para los guardianes de la tradición, una justificación inaceptable. No importaba su pasado. Ahora era parte de la firma, y las reglas eran diferentes. Este incidente fue la primera grieta visible en la fachada, la primera vez que el mundo exterior pudo vislumbrar la feroz colisión entre dos mundos, la monarquía británica, inmutable y jerárquica, y la cultura de la celebridad estadounidense, individualista y exigente. El escenario estaba listo para la confrontación que definiría el futuro de la Casa de Windsor. El desacuerdo sobre la tiara se había transformado en una crisis en miniatura, una insurrección simbólica que amenazaba con ensombrecer la inminente boda del nieto favorito de la reina. La situación requería la intervención de la máxima autoridad, y así fue como la soberana entró en escena, no con ira ni recriminación, sino con la tranquila y férrea determinación que había definido su reinado. Según un ayudante de cámara que fue testigo de los eventos, la reina Isabel II, observando cómo la tensión escalaba a niveles peligrosos, decidió poner fin a la disputa de una vez por todas. Convocó al príncipe Harry y a Meghan a una reunión privada en sus aposentos personales, un espacio sagrado dentro del Palacio de Buckingham, raramente visitado por miembros más jóvenes de la familia. El mensaje era claro desde el principio. Esto no era una negociación. En un despliegue de poder sutil pero inequívoco, la reina les presentó personalmente una selección curada de diademas apropiadas de la vasta colección real. Cada pieza tenía una historia, un linaje y, lo más importante, la aprobación implícita de la monarca. La tiara de esmeraldas, la fuente de la discordia,
no estaba entre ellas. Meghan, enfrentada a la autoridad inquebrantable de la reina, finalmente eligió la deslumbrante bandó de diamantes de la Reina María. Esta espectacular pieza de platino y diamantes, fabricada en 1932, era una elección impresionante e históricamente significativa. Un regalo de la abuela de la reina Isabel II. A primera vista, la conclusión parecía armoniosa. La crisis se había evitado, y Meghan lució radiante y regia el día de su boda. Sin embargo, bajo la superficie pulida de la diplomacia palaciega, la tensión fundamental ya se había solidificado. La institución se había visto obligada a ejercer su poder de manera explícita, y los Sussex habían experimentado, por primera vez de manera tan directa, un sentimiento de rechazo y corrección. No fue una simple elección de joyas, fue una lección de autoridad. La reina no solo había resuelto una disputa logística, había impartido una lección fundamental sobre el funcionamiento de la monarquía. Les había recordado, sin levantar la voz, que dentro de los muros del palacio el poder no reside en la fama, la popularidad o la voluntad personal, sino en la tradición, la jerarquía y la autoridad final de la corona. La puerta a las negociaciones se había cerrado. La línea entre el privilegio y el derecho había sido trazada con tinta permanente. La reina había hablado, y su palabra era ley. Este enfrentamiento, aunque resuelto, dejó una cicatriz invisible, un resentimiento latente que se enconaría y finalmente contribuiría a la fractura irreparable que estaba por venir. Apenas unos meses después de la boda, durante la aclamada gira de los Sussex por la Commonwealth, el tema delicado de las joyas y el protocolo real resurgió. Pero esta vez, la lección no vendría de la reina, sino del heredero al trono, el entonces príncipe Carlos. La diplomacia, como pronto aprendería Meghan, también se escribe con diamantes. Durante su visita a Fiji, en octubre de 2018, una parada clave en su gira, se dice que la recién acuñada duquesa de Sussex tenía la intención de asistir a un banquete de estado formal luciendo una tiara de la colección real. El momento estaba preparado para la grandeza. Las cámaras del mundo estaban enfocadas en ellos y una imagen de Meghan con una tiara habría creado un retrato icónico de una princesa moderna, elegante y poderosa, representando a la corona británica en el escenario mundial. Sin embargo, antes de que el plan pudiera materializarse, el príncipe Carlos intervino. Con la sutileza de un diplomático experimentado, aconsejó a su nueva nuera que desistiera de la idea. Una persona con conocimiento de la conversación privada reveló la esencia de su consejo. Meghan no entendía completamente las complejidades del protocolo en este tipo de visitas. El príncipe Carlos, de una manera muy cortés y paternal, le explicó que usar una pieza tan magnífica y ostentosa en un país de la Commonwealth podría ser percibido como extravagante y fuera de lugar, casi un acto de soberbia neocolonial. La lógica detrás de su consejo era impecable. Las giras reales son ejercicios delicados de poder blando, diseñados para mejorar las relaciones y generar buena voluntad, no para exhibir una riqueza inalcanzable. Esa misma noche, a miles de kilómetros de distancia en Londres, un contraste sorprendente subrayó la profunda sabiduría de esta intervención. En el Palacio de Buckingham se celebraba una cena de estado de máximo nivel en honor al rey Guillermo Alejandro y la reina máxima de los Países Bajos. Allí, Catherine, la princesa de Gales, cumpliendo con su deber, lució la espectacular tiara Cambridge Lover's Knot, una de sus piezas más queridas y un famoso favorito de la princesa Diana. En el contexto de la más alta función diplomática, la exhibición de tiaras, órdenes y bandas es una tradición, un requisito del protocolo. Si Meghan también hubiera sido fotografiada con una tiara en Fiji esa noche, la narrativa de los medios de comunicación se habría desviado inevitablemente. El enfoque habría pasado de la diplomacia y las relaciones entre naciones a una frívola y destructiva batalla de las tiaras, una comparación superficial de quién brillaba más. La institución, liderada por la previsión de Carlos, evitó hábilmente este escenario. Sin embargo, para los Sussex, este incidente pudo haber sido percibido como otro caso de marginación, otra regla que se les aplicaba a ellos, pero no a los Cambridge,
sin comprender del todo los diferentes y complejos escenarios en los que operaban. La brecha de entendimiento se hacía cada vez más profunda. En medio del acalorado y a menudo confuso debate público sobre el acceso a las joyas, se pasa por alto una distinción crucial, una que yace en el corazón mismo de esta saga real. Las restricciones impuestas a Meghan y la lógica jerárquica que las sustentaba se aplicaban exclusivamente a la colección real. Las joyas que son propiedad de la corona, mantenidas en fideicomiso por el soberano para la nación, son activos del Estado. Sin embargo, estas reglas inflexibles no se aplicaban, ni podrían aplicarse jamás, a la colección de joyas personales de la difunta princesa Diana. Su legado era una herencia de sangre y corazón, no de protocolo. Antes de su prematura y trágica muerte en 1997, Diana, con una previsión conmovedora, incluyó en su testamento una carta de deseos. En este documento profundamente personal, dictó que su colección privada de joyas, aquellas piezas que había amado y usado, sería entregada a sus hijos, William y Harry, con el propósito expreso de que sus futuras esposas pudieran, a su vez, usarlas y amarlas. Este era su legado personal, una entidad completamente separada de los bienes institucionales de la corona. Como resultado directo de este deseo, Meghan fue vista, desde el principio de su relación con Harry, luciendo una vasta y significativa selección de piezas que habían pertenecido a su suegra. El día de su boda, en la recepción nocturna, llevó el impresionante y audaz anillo de aguamarina de Diana, un gesto que el mundo interpretó como la bendición póstuma de la princesa del pueblo. Se la fotografió en innumerables ocasiones con el delicado brazalete de oro de Diana y sus icónicos pendientes de mariposa. Y lo más importante, su propio anillo de compromiso, diseñado por el propio Harry en un acto de profundo romanticismo, contenía 2 diamantes de la colección personal de Diana, flanqueando una piedra central de Botsuana. Esta realidad innegable complica, y de hecho, socava la narrativa simplista de una prohibición total o un veto absoluto. En verdad, a Meghan se le confiaron algunas de las piezas más sentimentalmente valiosas y simbólicas de toda la familia Windsor. No se trataba, por tanto, de un conflicto sobre el afecto o la aceptación familiar. Era, en su esencia más pura, una batalla por el estatus. Las joyas que se le negaron no eran las que representaban una conexión personal y emocional con la familia, sino aquellas que simbolizaban una posición jerárquica dentro de la maquinaria del Estado. Sin embargo, esta distinción, tan clara para la institución, pareció ofrecer poco o ningún consuelo a los Sussex, quienes sentían cada vez con más dolor el aguijón helado de la jerarquía institucional, una estructura que a sus ojos los marginaba y devaluaba constantemente. La disputa por las joyas no fue simplemente un catalizador de titulares sensacionalistas, fue el epicentro de una tragedia mucho más profunda y personal, una que rasgó el tejido mismo de la familia real, la fractura irreparable de la relación entre el príncipe William y el príncipe Harry. El vínculo que una vez pareció inquebrantable, forjado en la infancia y sellado en el crisol del duelo compartido tras la muerte de su madre, comenzó a desmoronarse bajo el peso aplastante de la institución. Las fuentes del palacio, aquellas que han observado a los príncipes desde que eran niños, ahora sienten que, aunque las historias iniciales se centraron en los supuestos conflictos y celos entre sus esposas, el verdadero motor de la ruptura fue la lucha brutal por la posición, el estatus y el acceso a los emblemas de la monarquía. La relación entre William y Harry se ha deteriorado de una manera que nadie creía posible, confesó una fuente cercana a ambos hermanos. Sí, hubo desacuerdos entre Kate y Meghan, pero las heridas más profundas, las que quizás nunca sanen, fueron infligidas por los procesos institucionales que operaban en segundo plano. William, como futuro rey y protector de la corona, estaba inexorablemente atado por el deber. Su lealtad no era solo para con su hermano, sino para con la supervivencia milenaria de la monarquía. Vio las acciones de Harry y Meghan no como una búsqueda de libertad personal, sino como una amenaza directa a la estabilidad de la institución que estaba destinado a heredar. Cada entrevista, cada declaración, cada aparente desaire al protocolo era, a sus ojos, una grieta en los cimientos del palacio.
Harry, por otro lado, se sintió profundamente traicionado por la misma institución que creía que debía protegerlo a él y a su nueva familia. Vio la rigidez del protocolo no como una defensa necesaria de la tradición, sino como una cruel falta de compasión y flexibilidad. Se sintió despojado de su voz y de su agencia, un peón en un juego dinástico que ya no quería jugar. Cada bando se atrincheró en su propia convicción, convencido de su rectitud, y en esa convicción mutua, el espacio para la empatía, la comprensión y el compromiso desapareció por completo. La fría y despiadada lógica de la corona se había impuesto sobre el cálido y una vez incondicional vínculo de la hermandad. El resultado fue una tragedia de proporciones shakespearianas. Dos hermanos, antes inseparables, ahora en caminos diametralmente opuestos, divididos no solo por un océano, sino por un abismo profundo e irreconciliable sobre el significado del deber, la lealtad y la familia. El vínculo estaba roto, quizás para siempre. En retrospectiva, la saga de las joyas reales, con todas sus intrigas y resentimientos, nunca fue realmente sobre tiaras y collares. Fue una representación en miniatura, un microcosmos perfecto del conflicto central que definió y finalmente destruyó el lugar de los Sussex dentro de la familia real, el choque cataclísmico entre dos mundos irreconciliables. Por un lado, el antiguo, jerárquico y rígidamente basado en el deber de la monarquía británica. Por otro, el mundo moderno, individualista y vertiginosamente impulsado por la celebridad del que provenía Meghan. Simbolizaba la colisión de dos universos que, a pesar de su unión a través del matrimonio, operaban con leyes de la física completamente diferentes. La narrativa de los Sussex, articulada de manera más famosa en su explosiva entrevista con Oprah Winfrey en 2021, se centró en su sufrimiento personal, en una agobiante falta de apoyo institucional y en graves acusaciones de insensibilidad racial. Su historia era una de emoción cruda, de su verdad personal. Sin embargo, es notable que la queja específica sobre el acceso a la colección real nunca fuera mencionada en esa conversación. Expresar públicamente su insatisfacción por no tener acceso a tiaras de valor incalculable, mientras otros sí lo tenían, habría resultado, sin duda, en un desastre de relaciones públicas de proporciones épicas. Habría sido imposible para la persona promedio, que lucha con las dificultades reales del día a día, empatizar con la angustia de no poder tomar prestada una diadema de diamantes. Es una queja que, de manera dolorosa, resalta la brecha casi cósmica que existe entre su experiencia y la realidad de la gran mayoría de la población mundial. Mientras tanto, la postura de la institución, silenciosa pero firme, fue la de preservar las normas, mantener el orden y defender la integridad sagrada de la corona. Desde su perspectiva, los límites impuestos a Meghan no fueron producto de la malicia personal o el prejuicio, sino de una elección prudente y necesaria, una medida de gestión de riesgos. Los persistentes rumores sobre el carácter supuestamente difícil de la duquesa y su aparente propensión a aceptar obsequios comerciales, un comportamiento que es un anatema absoluto para el estricto protocolo real, habrían hecho que cualquier curador o guardián de la colección real se detuviera a considerar los riesgos de prestar un artefacto irreemplazable y de valor incalculable. El nivel de confianza, discreción y comprensión del deber requerido es absoluto. El desacuerdo, por tanto, no surgió de la nada. Fue el resultado inevitable de la conducta, el estatus y un malentendido fundamental y trágico de las normas no negociables de la vida real. Fue una guerra cultural librada en los salones dorados del palacio. Al final, la disputa sobre las joyas de la corona revela una verdad dolorosa y quizás inevitable. Meghan Markle se casó con un hombre que pertenecía a una familia, pero sin saberlo, se unió a una institución. Y una familia, a diferencia de la firma, tiene la capacidad de doblarse, de adaptarse, de priorizar los sentimientos y de perdonar. La institución, por el contrario, es una estructura antigua e inflexible con un único y primordial objetivo: la autoconservación y la continuación ininterrumpida de la línea de sucesión. No tiene corazón,
tiene una memoria de 1000 años y una voluntad de hierro. Los diamantes, en este contexto, son mucho más que meros adornos. Son emblemas de continuidad, marcas de posición en el gran y a menudo cruel espectáculo histórico. Son símbolos del poder y de la tradición. Esperar que esta organización milenaria alterara sus normas centenarias para acomodar a un nuevo miembro, sin importar cuán popular o carismática fuera, fue un grave, y en última instancia, trágico error de juicio. La monarquía siempre ha hecho lo que siempre hará: imponer su propia y a menudo despiadada lógica, mantener su rígida jerarquía y preservar sus símbolos más sagrados a cualquier costo. El resultado final de este choque de mundos fue una familia fracturada, dos hermanos que una vez fueron inseparables ahora en caminos diametralmente opuestos, y un público global dejado a preguntarse cómo un romance que parecía sacado de un cuento de hadas pudo ser tan completamente deshecho por el peso aplastante de una corona y el brillo helado de sus diamantes. La lección final, grabada en la historia de esta saga, es que la corona, al final, siempre exige un sacrificio. Para el príncipe Harry y Meghan, el precio fue su lugar dentro de la familia real, una salida que los dejó a la deriva en un mundo que no opera con las mismas reglas. Para la monarquía, el costo fue la dolorosa pérdida de uno de los suyos, un príncipe amado que eligió el amor por encima del deber, dejando una herida abierta en el corazón de la dinastía. Este es un nuevo capítulo en la historia milenaria de la Casa de Windsor, un capítulo escrito no con tinta, sino con el brillo de los diamantes y el eco de un dolor silencioso, un dolor que, irónicamente, brilla con más intensidad y perdurará mucho más que cualquier joya. El legado final de este conflicto es uno de diamantes y de un dolor que ha dejado una marca imborrable en la historia de la realeza. Y así, el brillo de los diamantes revela no solo la magnificencia de una monarquía, sino también las fracturas profundas que se esconden tras sus muros. Una historia de deber, amor y traición, donde el peso de la corona puede ser más pesado que cualquier joya. ¿Fue la reina una estratega protegiendo su legado o una abuela trazando una línea dolorosa en la arena? ¿Y podrán dos hermanos, divididos por un océano de resentimiento, encontrar alguna vez el camino de regreso?